¿Qué harías si a los 33 años lo hubieras perdido todo? Jim Rohn enfrentó exactamente eso, la bancarrota. Para la mayoría, ese sería el fin de sus sueños. Pero para él fue el inicio de la filosofía que lo convirtió en un ícono mundial del desarrollo personal. Hoy conocerás cómo ese momento oscuro se transformó en la chispa que encendió su legado. La pregunta es, ¿qué podrías aprender tú de ese mismo tipo de adversidad? ¿Cómo un joven que creció en una sencilla granja de Idaho terminó tocando fondo y enfrentando la bancarrota a los 33 años? Esa es la primera pregunta que surge cuando pensamos en Jim Rohn. Su niñez no se rodeó de lujos ni comodidades. Pasaba sus días ayudando en el campo, trabajando la tierra y soñando, como muchos jóvenes, con la posibilidad de un futuro mejor. Sus padres le enseñaron el valor del esfuerzo, pero las oportunidades parecían estar siempre lejos, fuera de ese pequeño mundo rural. Desde temprano, guardaba la inquietud de llegar más lejos de lo que su entorno inmediato ofrecía, y fue esa misma ambición la que marcó su camino, tanto en los triunfos como en las caídas. Al dejar atrás esa rutina de la granja, Jim se lanzó al mundo de los negocios con entusiasmo. Visualizaba el éxito como algo alcanzable, siempre y cuando se esforzara lo suficiente. Así que trabajó intensamente, probando diferentes ocupaciones, buscando progresar y construir estabilidad. Pronto se involucró en ventas y vio en el emprendimiento una salida para crecer. La idea de generar independencia económica lo impulsaba. Sin embargo, lo que parecía una ruta ascendente pronto mostró su lado más duro. Imagina la realidad. Después de varios años de perseguir oportunidades, en lugar de acumular riqueza, se encontraba rodeado de deudas. A sus 33 años, recorrió el amargo sendero de la quiebra. Sus negocios no resultaron como él esperaba, y lo que alguna vez era un horizonte de grandes expectativas se convirtió en un panorama oscuro y limitante. No había dinero, no había respaldo y la desilusión golpeaba día tras día. Esa caída fue tan fuerte que por un momento todo su futuro parecía haber desaparecido. Visualiza ese instante. Un hombre adulto, con la presión de mantener su vida en pie, reconociendo que todo lo intentado había fallado. Esa situación no se reduce a cifras bancarias, es una sensación de vacío interior. La impotencia de mirar alrededor y darse cuenta de que nada quedaba en pie. Para Jim, el fracaso no era solo económico, era emocional. Como muchos, sintió el peso de la derrota y la idea de no haber cumplido con sus propias expectativas. Esta anécdota nos toca porque refleja un miedo universal. Cientos de jóvenes, al iniciar proyectos, sueñan con un futuro brillante. Sin embargo, al primer tropiezo, aparece la idea de que tal vez no están hechos para lograrlo. Muchos creen que el fracaso es una especie de sentencia final, un túnel sin salida donde ya no hay espacio para reconstruirse. Esa percepción no es casualidad. En el panorama empresarial, más de la mitad de los negocios nuevos cierran sus puertas en los primeros años. El camino no está libre de caídas, y lo que marca la diferencia no es evitarlas, sino cómo se enfrentan. En el caso de Jim, aquella quiebra fue más que un colapso financiero. Era una encrucijada personal. Pudo haber desistido, culpar al entorno, regresar a un trabajo rutinario y olvidar sus sueños. Ese hubiera sido el camino más fácil y, para muchos, el más lógico. Sin embargo, en medio del dolor y la desconexión consigo mismo, ocurrió algo distinto. Entendió que ese punto de quiebre no significaba el final de la historia. Era un nuevo terreno, un terreno fértil que pedía ser trabajado con otra mentalidad. Lo interesante de esta etapa no es el número exacto de pérdidas que tuvo, sino el efecto que generó en su visión. El fracaso dejó de ser un estado permanente y comenzó a convertirse en una escuela. Nadie quiere quebrar, nadie busca perder. Pero cuando eso sucede, la experiencia se convierte en una maestra que no perdona omisiones y que entrega las lecciones más poderosas. Para Jim, esa maestra se presentó a los 33 años, sacudiendo hasta la raíz sus certezas.
para obligarlo a reinventar su manera de ver la vida y los retos. Aquí aparece un paralelismo claro con cualquiera de nosotros. Tal vez no hayas enfrentado una bancarrota, pero ¿qué hay de aquel examen perdido que cerró un camino académico? ¿Qué hay del proyecto laboral en el que invertiste meses y no salió? ¿Qué pasa con esas relaciones que terminan y te hacen sentir que todo se derrumba? En cada una de esas experiencias tenemos la opción de ver un muro insalvable o un terreno nuevo en el que plantar lo aprendido. La diferencia la marca la perspectiva que adoptamos al estar frente a la caída. El colapso de Jim fue brutal, pero también fue el inicio de un cambio irreversible. Cuando su economía estaba en ruinas y su orgullo por los suelos, comprendió que si quería un futuro distinto, necesitaba transformarse él mismo. Esa idea aún no estaba del todo clara en su cabeza, pero empezaba a moldearse como una semilla que pronto germinaría en su filosofía de vida. Fue en medio del silencio posterior a la tormenta, donde entendió que no podía culpar solo a las circunstancias, sino preguntarse con honestidad: ¿qué responsabilidad tengo yo en todo esto? Ese cuestionamiento fue la primera chispa de la transformación. Ya no se trataba de buscar afuera las soluciones inmediatas, sino de mirar adentro y reconocer que las decisiones, los hábitos y las creencias habían jugado un papel fundamental en ese desastre. Y si así había sido, también podía invertir esa lógica, adoptar otros hábitos, otras creencias y otras decisiones que lo llevaran en otra dirección. Esa reflexión aún se encontraba en etapas iniciales, pero ya había un cambio que marcaba la diferencia entre rendirse o reinventarse. Lo importante es que, a partir de ese suelo roto, Jim no se quedó hundido. Vio en ese mismo fracaso la oportunidad de dar vida a algo mucho más grande. Como él mismo descubrió, perderlo todo no fue la tumba de sus aspiraciones, sino el terreno donde empezó a construir el marco mental que lo transformaría en un guía para millones. A los 33 años se derrumbó todo lo material, pero justo ahí nació el cimiento de una filosofía que no solo cambiaría su historia, sino la de muchas generaciones después. ¿Qué hace que una crisis deje de ser un final y se convierta en el punto de partida de algo más grande? Esa fue la pregunta que empezó a rondar en la mente de Jim Rohn después de haberlo perdido todo. Cuando el fracaso es tan fuerte que no deja espacio para huir, solo quedan dos caminos: rendirse o aprender. Rohn eligió mirar hacia adentro y enfrentarse a una verdad incómoda. La vida no cambia hasta que la persona cambia. Ese hallazgo fue lo que encendió la chispa de su transformación. Durante semanas, Jim vivió con la sensación de vacío. Ya no tenía el respaldo económico que soñaba y las oportunidades parecían cerradas. Ese silencio, que al principio resultaba insoportable, poco a poco lo empujó a reflexionar. Se dio cuenta de que culpar a la suerte, al gobierno o a los problemas de la economía no iba a devolverle lo que había perdido. Lo único que podía controlar era su manera de actuar cada día. Esa simple conclusión se convirtió en la semilla de lo que más tarde sería su filosofía de vida. Una de las preguntas que más lo atormentaba era directa: ¿me resigno a vivir una vida común o aprendo algo de este desastre? Y esa duda no era pequeña. Implicaba cuestionarlo todo: sus decisiones, sus hábitos, su mentalidad. Al mirar atrás, comprendió que su caída no se debió tanto a las circunstancias externas, sino a la persona que había elegido ser. No era solo mala suerte, eran rituales diarios que lo conducían a resultados mediocres. Ese descubrimiento reveló la importancia de los hábitos. Rohn notó que eran las pequeñas acciones, casi invisibles, las que definían el rumbo de su vida. Si gastaba sin control, el resultado eran deudas. Si postergaba sus planes, terminaba sin resultados. Si trabajaba duro, pero sin disciplina, lo que nacía era frustración. Los hábitos eran como ladrillos, cada día colocaba algunos y con el tiempo edificaba su futuro. No se trataba de grandes cambios en un instante, sino de comportamientos constantes que moldeaban todo su destino.
En ese proceso de reflexión emergió una idea que marcaría todo su futuro. No son los eventos lo que define tu vida, sino la respuesta que eliges darles. Lo que otros llamarían una tragedia, él lo empezó a ver como una lección. Lo que parecía un final podía ser el punto de partida para un nuevo camino. Esa claridad lo liberó de sentirse víctima y lo convirtió en protagonista de su historia. Allí nació su primer gran principio, la responsabilidad personal. Y aquí surge un espejo para cada uno de nosotros. Tal vez no hayas vivido una bancarrota, pero seguramente has sufrido momentos en los que todo parece derrumbarse. Puede ser la pérdida de un trabajo, un sueño que no resultó como esperabas, o un proyecto que se desplomó sin explicación. Cada uno de esos episodios tiene el poder de enseñarte algo. Si decides rendirte, la crisis se convierte en un fin. Pero si decides aprender, ese dolor se transforma en tu escuela personal. El fracaso deja de ser un enemigo y pasa a ser un maestro duro, pero justo. Esa nueva visión llevó a Jim a diseñar un sistema de principios que lo guiarían durante toda su vida. El primero era claro: la responsabilidad. Nada iba a cambiar mientras él no aceptara que sus resultados dependían directamente de sus elecciones. El segundo principio apareció después, al darse cuenta de que no bastaba con culparse a sí mismo. Necesitaba crecer. Ya no podía confiar solamente en lo que había aprendido en la escuela o en experiencias pasadas. Reconoció que la educación continua sería esencial si quería romper el círculo de frustración. Así nació su segundo pilar, el aprendizaje constante. Se propuso leer, escuchar, observar y rodearse de personas que pudieran aportar ideas diferentes. Entendió que la persona que se alimenta solo de lo que ya sabe está condenada a repetir siempre lo mismo. Para él, cada libro, cada conferencia, cada conversación era una herramienta de reconstrucción. No quería que sus errores se volvieran cadenas permanentes. Quería que fueran escalones hacia una mejor versión de sí mismo. Pero aún faltaba algo. Ni la responsabilidad ni el aprendizaje servirían de mucho si no existía el compromiso diario de aplicarlos. Fue entonces cuando Ron reconoció la importancia de la disciplina. La disciplina se convirtió en el puente entre lo que sabía y lo que realmente hacía. Era el músculo que transformaba la teoría en práctica y los sueños en resultados. Sin disciplina, las ideas quedaban guardadas en cuadernos y se perdían con el tiempo. Con disciplina, en cambio, cada día avanzaba un paso firme hacia un destino renovado. Este conjunto de principios se fue consolidando en su mente como una filosofía clara: asumir la responsabilidad, aprender sin parar y mantener la disciplina diaria. No eran solo conceptos abstractos, sino pasos concretos para transformar la vida. Lo que había empezado como un doloroso derrumbe se estaba convirtiendo en una fórmula que cualquiera podría replicar. Esa filosofía era sencilla, práctica y aplicable en cualquier contexto. Ahí estaba el poder. No lo diseñó solo para sí mismo, sino que descubrió que podía ser un marco útil para otros que también enfrentaban adversidades. El giro más impactante de esta etapa es que la derrota se convirtió en una fuente de sabiduría y dirección. Jim Rohn dejó de verse como un hombre quebrado y comenzó a verse como alguien que había encontrado un camino. La quiebra ya no era su identidad, era el catalizador de su filosofía. Y mientras elaboraba esos principios, lo que parecía ser un final oscuro se transformaba poco a poco en el inicio de un impacto creciente. Lo que venía después era inevitable. Esos pilares no podían quedarse guardados en la mente de un solo hombre. Se convirtieron en la base de un mensaje que pronto saldría a la luz y conectaría con miles de personas dispuestas a escuchar cómo un fracaso puede convertirse en poder transformador. Cómo un hombre que lo había perdido todo, sin fama ni prestigio, pudo terminar frente a un público contando su historia como si fuera una lección de vida. La respuesta comienza en un espacio modesto, una pequeña reunión del Rotary Club. No era una gran conferencia internacional, ni un escenario lleno de reflectores. Era un evento sencillo,
con un grupo de personas curiosas, esperando escuchar algún relato que les entregara valor. Nadie sabía que ese instante cambiaría el rumbo de Jim Rohn. Al inicio, él no se presentaba como un experto. No tenía el respaldo de un título académico impresionante, ni había conquistado grandes empresas. Llegó con algo más vulnerable: la experiencia de haber sufrido una bancarrota y la valentía de compartir lo que había aprendido en ese proceso. Lo curioso es que esa simpleza fue precisamente lo que capturó la atención del público. No escuchaban a un teórico distante, sino a un hombre común que conocía la derrota y que hablaba sin adornos. El contraste era fuerte. En apariencia, Jim era un desconocido más, alguien que pocos tomarían como referente. Sin embargo, cuando comenzó a narrar cómo su vida en Idaho lo llevó a perseguir sueños en los negocios y acabar en bancarrota, las personas se reconocieron en sus palabras. No hablaba desde la perfección, sino desde la caída. Y eso lo hacía diferente, lo hacía real. Fue ese contraste lo que convirtió un relato personal en una voz con eco. Uno de los momentos que marcó esta primera etapa fue cuando presentó su charla titulada Idaho Farm Boy Makes It to Beverly Hills. La simple frase resumía su viaje, de un joven de granja a un hombre que había alcanzado, aunque fuera momentáneamente, una vida de comodidades en un lugar emblemático de éxito como Beverly Hills. Aunque el título sonaba llamativo, lo que hacía poderosa la charla no era el glamour del destino, sino el camino de errores, tropiezos y aprendizajes que lo acompañó. Era un recordatorio de que incluso quienes parecen haberlo alcanzado todo pueden enfrentarse al derrumbe. Este relato generaba una conexión directa con los asistentes. Muchos de ellos no buscaban escuchar a un millonario explicando teorías complejas. Buscaban dirección, esperanza, una guía sencilla para enfrentar su propia incertidumbre. En Jim encontraron exactamente eso: un hombre imperfecto, dispuesto a exponer su vulnerabilidad para que otros pudieran verla como una enseñanza. Lo que en otro tiempo había sido motivo de vergüenza, su fracaso se transformó en el puente hacia su público. Lo interesante de su estilo es que nunca intentó complicar sus mensajes. No usaba términos técnicos ni teorías enredadas. Expresaba sus ideas con frases simples y ejemplos cotidianos. Cuando hablaba de éxito y fracaso, lo hacía en un lenguaje que cualquier persona podía entender. Esa accesibilidad rompía barreras y hacía que hasta el oyente más escéptico pudiera conectarse con la historia. En la sala, la gente no veía a un gurú lejano, veía a alguien que podría haber sido su vecino o su amigo. Esa capacidad de hablar sin pretensiones le dio una ventaja inesperada. Mientras otros conferencistas podían sonar distantes y difíciles de seguir, Jim lograba que sus palabras se sintieran cercanas. No necesitabas un doctorado para tomar nota de lo que decía. Solo necesitabas escuchar con atención y decidir si querías aplicar esas ideas a tu vida. Ese sello lo distinguió en una época en que la mayoría de los discursos de negocios se basaban en cifras y tecnicismos. El poder real de esas primeras charlas estaba en la autenticidad. La gente respondía porque lo que escuchaba no era perfección, sino vulnerabilidad convertida en fortaleza. Jim les mostraba que haber fracasado no lo descalificaba. Por el contrario, le daba autoridad para hablar de lo que realmente importa. ¿Cómo se reconstruye uno después de perder? Esa narrativa era fácil de creer porque estaba respaldada por la realidad de alguien que ya había pasado por ese camino. Con el tiempo, la frase Idaho Farm Boy Makes It to Beverly Hills dejó de ser solo un título llamativo para convertirse en símbolo. Representaba el hecho de que cualquier persona, sin importar su origen, podía aspirar a transformar su vida. No importaba si venías de un lugar pequeño o con recursos escasos, lo importante era cómo respondías a las circunstancias. Esa idea se convirtió en un imán para quienes, igual que él, lidiaban con la duda de si su esfuerzo tendría sentido. En cada presentación, Jim confirmaba que su voz no estaba hecha para impresionar con datos fríos. Estaba hecha para inspirar.
Al contar su propia historia, mostraba que los errores no eran cadenas, sino materiales con los que se podía levantar algo nuevo. La gente salía de esas sesiones con la sensación de que si él pudo levantarse desde la ruina, ellos también podían hacerlo. Y fue en ese momento cuando su identidad como orador empezó a consolidarse. El paso de la anonimidad a convertirse en un referente no fue inmediato, pero ese primer contacto con el público fue como abrir la puerta a un nuevo destino. Ahora tenían frente a ellos a alguien dispuesto a señalar un camino posible, y lo hacía con una mezcla de honestidad y claridad que pocos podían igualar. Jim había dejado de ser solo un agricultor quebrado. Ahora era un narrador de experiencias que lograba transformar el dolor en fuente de inspiración colectiva. Ese fue el nacimiento del orador, no porque buscara fama ni porque quisiera impresionar, sino porque entendió que compartir lo difícil podía convertirse en luz para quienes atravesaban sus propias sombras. Desde ese instante, su voz ya no le pertenecía solo a él. Había encontrado un canal para multiplicar la lección contenida en su adversidad. Y esa misma voz, que surgió en un ambiente pequeño y casi accidental, pronto crecería hasta convertirse en la base de filosofías que marcarían a generaciones completas. Porque lo que empezó como un fracaso personal terminó revelándose como un sistema de principios prácticos que hoy millones siguen aplicando en sus vidas. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles fueron esos pilares que transformaron su mensaje en una guía atemporal? ¿Cuál es el sistema que permitió a Jim Rohn transformar sus derrotas en un motor de éxito que otros también pudieran replicar? Ese sistema no estaba basado en fórmulas complicadas ni en secretos inaccesibles. Al contrario, se apoyaba en 3 pilares sencillos pero poderosos: responsabilidad, aprendizaje y disciplina. Estos principios se convirtieron en el núcleo de su mensaje y en la estructura que guió su vida desde el momento en que decidió que nunca más dejaría sus resultados en manos del azar. Empecemos con la responsabilidad. Para Rohn, nada cambia si no asumes que todo empieza contigo. Eso significa aceptar que tus decisiones son la causa principal de tus resultados. Tal vez no puedas controlar una crisis económica o una situación externa, pero siempre tienes el poder de controlar cómo respondes y qué pasos eliges dar después. En la práctica, esto no suena tan fácil porque requiere honestidad brutal. Implica dejar de culpar al jefe, al gobierno, a la suerte o a las circunstancias y mirar de frente las elecciones que tomaste y que te llevaron hasta aquí. Esa capacidad de responsabilizarse del propio destino fue lo que le permitió dejar de ser víctima de lo que ocurría y empezar a actuar con intención. El segundo pilar es el aprendizaje. Rohn hablaba con claridad. La educación formal puede darte una base, pero nunca será suficiente si no decides complementar con autoeducación. Y cuando decimos autoeducación, no se trata solo de libros, sino también de escuchar, de observar, de tener modelos a seguir y de aprender desde la experiencia. Él mismo se dedicó a leer con disciplina todo lo que encontraba útil: filosofía, negocios, biografías, cualquier herramienta que alimentara su mente y le ayudara a pensar de manera más amplia. La lógica era simple: si quieres cambiar tu vida, primero necesitas cambiar tu mente. Y esa transformación solo ocurre cuando buscabas conscientemente nueva información y conocimientos prácticos que te empujen más allá de lo que ya sabes. El tercer pilar es la disciplina. Aquí está la parte más difícil, porque muchas personas entienden la importancia de aprender, pero pocas aplican de manera consistente lo aprendido. Sin disciplina, el conocimiento se convierte en información olvidada en una libreta. Rohn explicaba que la disciplina es como levantar ladrillos uno tras otro. Cada día que mantienes un hábito positivo, colocas un ladrillo. Solo parece insignificante al principio, pero con el tiempo esos ladrillos se convierten en una gran muralla que sostiene tus resultados. El problema es que la vida está llena de distracciones. El teléfono, las redes sociales, las urgencias del momento, todo eso compite para robar tu enfoque.
Y es aquí donde la disciplina muestra su verdadero valor. Lograr que lo que importa se coloque por encima de lo que solo genera gratificación inmediata. Piensa en esto por un momento. ¿Qué sucedería si eligieras un hábito, aunque sea pequeño, y lo cumplieras cada día durante un año? Tal vez tomar un libro y leer 20 minutos diarios, o salir a caminar cada mañana para cuidar tu energía. ¿Cuánta diferencia habría en tu vida en 12 meses si aplicaras esa constancia? Lo que parece sencillo, con disciplina se convierte en una base sólida que marca la diferencia. Hay otra idea clave que acompaña a estos pilares: tu entorno. Rohn solía recordar algo fundamental. Eres el reflejo de las personas con las que más convives. Eso significa que si tu círculo está compuesto de individuos negativos, conformistas o sin objetivos, inevitablemente absorberás parte de esas actitudes. Por el contrario, si te rodeas de personas que están creciendo, que se retan constantemente, que actúan con disciplina, inevitablemente adoptas algo de esa energía. Aquí surge una pregunta para ti. ¿Quién está dominando tu círculo de influencia hoy? ¿Son personas que te impulsan hacia arriba o que te frenan sin que lo notes? Estos pilares, responsabilidad, aprendizaje y disciplina, no son ideas teóricas. Jóvenes y emprendedores de distintas épocas los aplicaron en sus trayectorias personales con resultados reales. Hay quienes, al asumir responsabilidad, dejaron de culpar a otros por no avanzar en su negocio y decidieron ajustar sus estrategias con humildad. Otros, que nunca habían tocado un libro después de la escuela, descubrieron en la autoeducación una fuente inagotable de nuevas oportunidades que los llevó a lanzar proyectos exitosos. Y muchos más comprobaron que, con disciplina, sus pequeños hábitos generaban un cambio visible, desde mejorar su salud hasta duplicar la productividad en sus emprendimientos. Te invito a pensar en un ejemplo cercano. Un estudiante que está frustrado porque siente que no progresa. Si solo espera a que el sistema educativo lo impulse, seguirá en la misma situación. Pero si decide responsabilizarse, buscar más conocimiento fuera del aula y aplicar disciplina diaria de estudio, su historia cambia. Otro caso es un joven emprendedor en dificultades. Mientras se ve víctima de la situación económica, se paraliza. Pero aquel que elige responsabilizarse por sus resultados, aprender de quienes ya han vendido y levantar disciplina de trabajo diario, logra sostener su proyecto más allá de las primeras pruebas. Nada de esto ocurre por suerte. Se construye con elección y constancia. Por eso, el mensaje de Rohn se vuelve tan atemporal. Porque estos pilares no dependen de un contexto específico ni de una época. Funcionan en cualquier escenario. No importa si quieres mejorar tu carrera, tus finanzas, tu salud o tus relaciones. Lo que cambia la ruta es tu decisión de responsabilizarte, seguir aprendiendo y mantener disciplina diaria. Una vida exitosa no es un regalo, tampoco se hereda. Se construye paso a paso, principio tras principio, ladrillo tras ladrillo. Y lo más interesante es lo que sucedió después. Estos tres pilares no se quedaron en conferencias locales ni en un puñado de estudiantes atentos. Se convirtieron en la base de un mensaje que impactaría a líderes que llevarían estas enseñanzas a millones de personas en todo el mundo. Porque cuando una filosofía es práctica y transformadora, no se detiene en una sola voz, se multiplica en otras que la expanden sin límites. ¿Qué sucede cuando las lecciones que compartes en un salón pequeño terminan viajando por todo el planeta debido a las voces de tus alumnos? Eso fue lo que ocurrió con Jim Rohn. Sus ideas no se quedaron limitadas a las personas que lo escuchaban directamente. Fueron absorbidas, adaptadas y multiplicadas por algunos de sus propios discípulos, quienes llevaron esas enseñanzas a millones de oyentes que nunca llegaron a conocer a Rohn en persona. Un ejemplo claro es la historia de Tony Robbins. En sus inicios, Robbins asistía a las conferencias de Rohn y quedó impactado por la manera en que un hombre sencillo podía transmitir principios tan prácticos y universales.
No solo lo escuchó, sino que se convirtió en uno de sus asistentes y aprendió de cerca el poder de convertir una experiencia personal en un mensaje transformador. Robbins tomó esa base, imitó su estilo en los primeros años y después lo modeló a su propia energía y carisma. Fue así como encontraste a un joven que, inspirado por su mentor, empezó a llenar estadios con miles de personas, extendiendo un mensaje que, en su raíz, provenía de aquel agricultor de Idaho que había aprendido a levantarse de la quiebra. El caso de Robbins muestra de manera contundente cómo una chispa se convierte en fuego. Pero él no fue el único. Mark Hughes, fundador de una de las empresas de nutrición más conocidas a nivel mundial, también reconoció en Ron a alguien que enseñaba no solo sobre negocios, sino sobre la importancia del crecimiento personal. Aplicó esos principios y los integró en la cultura de su organización. Así, ideas que originalmente se compartían en pequeños seminarios se insertaron en estructuras empresariales globales donde miles de distribuidores siguieron conceptos básicos como la responsabilidad personal y la disciplina diaria. Otro ejemplo es Jack Canfield, coautor de la famosa serie de libros de motivación que se vendió en decenas de millones de ejemplares en todo el mundo. Aunque cada autor imprime su propio estilo, es evidente que los principios de Ron resonaron en su visión acerca de la superación, la perseverancia y el valor de adoptar hábitos consistentes. Canfield, al igual que Robbins y Hughes, es parte de esa cadena de influencia en la que un comunicado sencillo se convierte en un movimiento masivo. Lo impresionante es la manera en que se da este efecto multiplicador. Primero, una persona escucha. Esa persona no se limita a aplicar lo aprendido, sino que decide compartirlo con otros. Luego, esos otros lo expanden todavía más. Y en esa transmisión, una idea que en principio se expresó ante un público reducido cruza fronteras, generaciones y contextos. Piénsalo así. Una frase planteada en la charla de un club local puede terminar inspirando a millones de personas en distintos continentes porque un alumno sintió que debía multiplicar lo que había escuchado. Este proceso revela algo esencial sobre el papel de un mentor. Un mentor no solo influye en lo inmediato, sino que deja semillas que florecen en lugares inimaginables. La verdadera medida del impacto de alguien como Ron no se encuentra únicamente en sus propias conferencias o en la cantidad de audios y libros que publicó. La medida más profunda está en lo que otros hicieron con esas enseñanzas. Cada discípulo fue como un canal adicional. Cada uno tomó sus consejos, los ajustó a su estilo y los ofreció a nuevos públicos. Y en cada transmisión, las ideas crecieron en alcance e influencia. Imagina la amplitud de este fenómeno. Ron pasó de impartir seminarios en espacios donde asistían decenas o cientos de personas a ver, indirectamente, cómo esas ideas llegaban a multitudes de miles gracias a Robbins. Pasó de reflexiones sobre responsabilidad personal a ver esas mismas enseñanzas integradas en grandes organizaciones globales como las de Hughes, y de mensajes prácticos sobre disciplina a ver cómo escritores influyentes como Canfield transportaban esas nociones a millones de lectores. Este efecto cadena es algo que también aplica a tu vida. Cuando aprendes algo que te transforma y decides compartirlo, nunca sabes hasta dónde puede llegar. Quizás le cuentas a un solo amigo y ese amigo lo lleva a su familia y más tarde su hijo hace algo extraordinario que impacta a muchos más. Así es como funciona la expansión del conocimiento. No se trata de cuánto puedes lograr tú solo, sino de cuánto puede multiplicarse cuando lo compartes con otros. El legado de Jim Rohn se convirtió en una demostración palpable de esto. Su voz se expandió mucho más allá de su propia plataforma. Los discípulos que lo escucharon de primera mano se encargaron de ser portadores de esas ideas en escenarios aún más grandes. Y con cada réplica, con cada adaptación, con cada nuevo público alcanzado, la semilla inicial seguía viva. En otras palabras, aunque Ron ya no estuviera presente físicamente en cada escenario, en cada audiencia existía un eco de su filosofía. Lo fascinante es que este legado no murió con él.
No se apagó al terminar sus conferencias ni se limitó a sus propios libros. De hecho, continúa creciendo de manera exponencial porque otros siguen multiplicándolo. Sus alumnos principales se convirtieron en líderes globales que generaron sus propios movimientos, y esos movimientos, a su vez, inspiraron a cientos de miles de personas más. Así, el círculo nunca se cerró, sigue expandiéndose. Este es uno de los ejemplos más claros de cómo el conocimiento y la sabiduría terminan extendiéndose más allá de lo que cualquiera podría prever. Y nos invita a reflexionar en algo muy directo. Lo que compartes hoy puede parecer pequeño, incluso insignificante, pero mañana puede convertirse en inspiración para alguien que transforme la vida de muchos más. Ese es el poder de un legado bien construido. Y en el caso de Rohn, su historia nos enseña que el impacto de un mentor no se mide solo en lo que logra frente a su propio público, sino en cómo logra que otros multipliquen su enseñanza hasta lugares que nunca imaginó. Lo que viene ahora es aún más sorprendente. Cómo ese legado, ya transmitido de generación en generación de mentores, permanece vivo en audios, videos, libros y plataformas modernas que siguen alcanzando a nuevas audiencias cada día. ¿Por qué la voz de Jim Rohn sigue escuchándose en videos de YouTube, en libros que aún se recomiendan y en podcasts que aparecen en las listas actuales, incluso más de una década después de su muerte? Uno pensaría que su mensaje quedaría atrapado en las grabaciones de los años 80 y 90 como un recuerdo de otro tiempo. Sin embargo, ocurre lo contrario. Generaciones enteras que nunca lo escucharon en vivo lo siguen encontrando útil, fresco y práctico. Eso plantea una pregunta clave. ¿Qué hace que un mensaje personal trascienda la época de su autor y se mantenga vigente mucho después de su partida? La respuesta se encuentra en el material que dejó. Jim Rohn no solo fue orador, también fue un prolífico creador de contenido. A lo largo de su vida, produjo grabaciones en audio, cursos en video y libros que aún circulan hoy. Entre esas publicaciones hay títulos que se convirtieron en clásicos para quienes se acercan al desarrollo personal. Durante años, estas obras se transmitieron en cassettes, luego en discos compactos y finalmente se digitalizaron para estar disponibles en Internet. Ese proceso permitió que lo que en principio se compartió en pequeñas salas de conferencias terminara al alcance de cualquier persona con un teléfono. Ahora bien, mantenerse relevante en un entorno tan saturado como el digital no es sencillo. Las plataformas actuales están pobladas por miles de voces ofreciendo consejos de crecimiento personal. Sin embargo, los mensajes de Rohn siguen destacando. Jóvenes que nunca usaron un cassette ni asistieron a un seminario en vivo lo escuchan en videos cortos compartidos por redes sociales. Sus conferencias completas están en bibliotecas digitales y alcanzan millones de reproducciones. Lo interesante es que estos oyentes lo experimentan sin nostalgia, porque para ellos no representa un pasado, sino una guía actual. Un claro ejemplo de esta vigencia es el libro Los 12 Pilares, una de sus obras más difundidas. En él se narran lecciones sobre trabajo, objetivos, relaciones y disciplina a través de una historia sencilla y fácil de seguir. Su estructura permite que lectores jóvenes comprendan que el éxito no se trata de teoría, sino de acciones repetidas en áreas clave de la vida. Muchas personas, al leer este texto o escuchar sus audios relacionados, memorizan frases que convierten en recordatorios diarios. En lugar de quedar como simples citas para compartir, terminan siendo mantras personales que se repiten en momentos de duda o debilidad. Lo que hace a estas frases tan poderosas es su carácter atemporal. Rohn hablaba constantemente de la autodisciplina como el punto de partida para cualquier cambio. Esa enseñanza encaja todavía más en la era digital, porque hoy lo que más falta es enfoque. Con millones de distracciones al alcance de un clic, mantener la capacidad de hacer lo que realmente importa se vuelve un desafío mayor. En ese contexto, sus palabras no solo cobran sentido, sino que parecen diseñadas para esta época.
La disciplina y el control de hábitos se presentan como la herramienta más efectiva para evitar que la vida se desperdicie entre notificaciones y contenido superficial. Los números actuales demuestran que su alcance no se limita a generaciones más antiguas. Plataformas en línea confirman que una gran parte de quienes interactúan con sus materiales tienen entre 18 y 34 años. Son jóvenes que buscan guía para construir proyectos, manejar mejor su tiempo o desarrollar hábitos sólidos. Lo sorprendente es que no encuentran aridez en sus enseñanzas a pesar de provenir de otra época. Encuentran claridad, comprueban que la lógica de mantener responsabilidad personal, aprender constantemente y vivir con disciplina no depende de modas ni de contextos. Esas ideas funcionan tanto en un estudiante que quiere aprobar sus exámenes como en un emprendedor que busca sostener una empresa en días difíciles. En este punto, la reflexión se vuelve personal. ¿Qué frase de Jim Rohn podría transformar tu rutina diaria si decidieras ponerla en práctica? Tal vez una que te recuerde que no puedes cambiar lo que sucede afuera, pero sí puedes cambiar cómo respondes. Tal vez otra que te invite a dedicar una parte de tu día a educarte a ti mismo, más allá de lo que exige tu trabajo o tu escuela. Si eligieras solo una idea y la aplicaras a tu vida, en pocos meses percibirías resultados diferentes. Esa es la fuerza de los mantras bien aplicados. No cambian todo de inmediato, pero abren la puerta a un proceso de transformación continua. Lo que hace a su mensaje tan permanente es que no depende de circunstancias específicas. Habla de crecimiento personal, de responsabilidad frente a uno mismo y de acción diaria. Son temas universales, presentes en cada etapa de la vida, sin importar el país, la edad o el contexto cultural. Alguien que lo escucha hoy en un podcast en español puede tener la misma claridad que un asistente a sus seminarios en inglés hace 30 años. Esa universalidad asegura que, mientras existan personas buscando mejorar su vida, el mensaje seguirá circulando y encontrando nuevos receptores. Y aquí surge un mini payoff. Cada espectador que escucha sus palabras en YouTube, cada lector que subraya las páginas de sus libros, cada oyente que repite sus frases en un podcast, se convierte en un nuevo portador de su legado. No es solo un aprendizaje privado, es una semilla que tarde o temprano se comparte con otros, creando un eco que no se apaga. Esa es la razón por la que su voz sigue viva, porque no depende únicamente de las grabaciones, sino de la decisión de cada persona en reproducir, aplicar y transmitir lo que aprendió. Así, Jim Rohn no vive solo en bibliotecas antiguas o en recuerdos de quienes lo conocieron. Vive en cada consejo práctico que se comparte en una red social, en cada estudiante que adopta disciplina como hábito, en cada emprendedor que entiende la responsabilidad como el inicio de su éxito. Y lo más interesante es que ese eco abre la puerta a una reflexión mayor. Si su filosofía sigue transformando vidas hoy, más de 10 años después de su partida, ¿cómo podrías tú aplicar su lección más trascendental a la tuya propia desde ahora mismo? La adversidad no es un muro que detiene tu futuro, es el terreno que prepara las raíces más fuertes de tu crecimiento. Jim Rohn lo aprendió al perderlo todo y transformar ese momento en la base de su vida más significativa. Tus derrotas también pueden convertirse en cimientos si decides usarlas con intención. No esperes condiciones perfectas, el verdadero cambio comienza en medio de la dificultad. Así como Jim Rohn lo hizo, pregúntate, ¿qué parte de tu vida necesitas transformar hoy? La respuesta podría ser el inicio de tu propia historia de éxito.